su programa Voz para el Cambio. Gracias por acompañarnos como cada viernes en esta ocasión, dándole la más cordial bienvenida a todos ustedes por el favor de su sintonía. En este viernes conversaremos, como siempre, sobre temas que tienen que ver con educación, pues este es nuestro objetivo, contribuir de alguna forma a ayudar a nuestra población y a edificar en temas importantes que hagan de nuestra convivencia aún mejor. En el día de hoy hay muchísimas eh, cuestiones de las que quiero conversar con ustedes, sobre todo, y mientras tanto llega nuestro invitado con el cual vamos a conversar sobre temas que tienen que ver con salud, pero, pero un tipo de salud del que normalmente no hablamos. Aquí en este programa hemos conversado muchísimo sobre cómo protegernos de enfermedades, sobre todo que tienen que ver con hábitos, aquellas que nosotros podemos evitar, pues las enfermedades es mejor, como decían nuestros abuelos, prevenir que curar. Entonces, en ese sentido, las... Hola, Mauri, qué bueno que ya estás aquí. Buen día, ¿cómo está? Buenos días, buenos días. Estaba intentando en estos momentos hacer una breve introducción mientras llegabas. Nosotros aquí en este programa hablamos normalmente, conversamos sobre temas que tienen que ver con salud, pero casi siempre con la salud física, donde conversamos sobre hábitos saludables, sobre formas de alimentarnos que van a ayudar a mantener esa salud. Pero casi siempre conversamos de la salud física, como te decía. Sin embargo, nosotros somos un ente integral, ¿m? Un ente integral donde eh, no solamente somos un cuerpo, somos también un espíritu, somos una mente, somos un todo armónico que cuando no logramos encajar, cuando no logramos organizar de forma adecuada, pues esto no, por más la mente va a hacer que nuestro cuerpo no funcione de forma adecuada y viceversa. Y viceversa, porque tampoco vamos a tener podemos tener la otra situación si no estamos sanos de nuestro cuerpo. Así que, a Maurice, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa, Voz para el Cambio, que es un compromiso de patria, donde nosotros pretendemos llevar estas pinceladas y este programa con este tipo de contenido diferente para, para hacer una diferencia en nuestra población y ayudar con lo más importante del ser humano, que es la educación. Así que gracias por estar con nosotros, Amado, y bienvenido. Bueno, saludar y saludar sobre todo a la audiencia eh, y esperar que tengan un excelente día. Como decía, hablar de salud en términos físicos, eh, pero la salud es integral y los seres humanos somos biopsicosocial. Y siendo el encéfalo uno de los principales órganos, diríamos que el principal de un ser humano, porque a una persona le pueden hacer un trasplante de corazón. El corazón es el principal órgano en términos biológicos. A una persona le pueden hacer un trasplante de corazón y seguirá siendo el mismo. Paula seguirá siendo Paula. Pero si le hace un trasplante de encéfalo, que hasta la fecha no es posible, si Paula estaba enamorada de Juan y le ponen el encéfalo de Pedro, entonces ya Paula no va a estar enamorada de Juan, estaría enamorada de María porque tiene el encéfalo de Pedro. O sea, miren qué tan complejo sería y de hecho no se puede hacer hasta la fecha. En cambio, un trasplante de corazón ya hace tiempo que se han venido realizando de otros órganos que son también bastante importantes. Pero el encéfalo, como dicen algunos expertos, el encéfalo también se enferma. Y es por eso que hablamos de enfermedades mentales. Hipócrates, Hipócrates hace ya cerca de 4.500, de 2.500 años,
se atrevió a plantear, cerca de los 1500, se atrevió a plantear que las enfermedades mentales se debían a alguna anomalía en el encéfalo y que no era, y que nosotros pensábamos con el encéfalo y no con el corazón, como hasta la fecha se creía. Acuérdense que antes de Hipócrates, las personas que presentaban alguna anomalía en términos psicológicos, le practicaban la trepanación, que era abrirle una apertura en el cráneo para que salgan los espíritus malignos. Y es Hipócrates quien se presenta una postura distinta frente a estos fenómenos. Así es que ahí, miren cómo tenía una mentalidad de avanzada. Cerca de 2500 años atrás, alguien atreverse a decir, bueno, las enfermedades mentales no se deben a creencia o a espíritu maligno, sino más bien a alguna anomalía en el encéfalo, y esa es la sede de la conciencia y la razón. Son parte de esos esfuerzos que le debemos a Hipócrates, y de ahí todavía se hace el juramento hipocrático dentro de los médicos. Así que quería hacer esa aporte en relación a los aportes de Hipócrates y la importancia que este médico le atribuía al encéfalo. Me parece bastante interesante esto que dices, porque cuando uno normalmente expresa los sentimientos y los relaciona directamente con el corazón. Entonces, el ejemplo que pusiste de cómo te pueden trasplantar un órgano sí, otro no, es interesante porque esto explica realmente muchas cosas. Entonces, el corazón, que es el órgano que nosotros atribuimos a los sentimientos, realmente esos sentimientos tienen su origen en el cerebro, que es el origen de todo, ¿verdad? Pero suena más bonito decirle a una persona, pero mi corazón, que decirle, pero mi encéfalo. De hecho, al corazón lo pintan bastante bonito, lo pintan como una manzana, todo chulo, y no necesariamente es así. Sí. Sabemos que no es así, pero lo pintan como una manzana. No es igual que dibujar o presentar a un encéfalo todo arrugado. Hay mucha diferencia y en términos comercial es mejor seguir insistiendo En a la esa, a aquel órgano que se aloja en la parte izquierda de nuestro pecho. Así es, así es. Y mira, nosotros, como te decía, nosotros conversamos aquí siempre de mantener esa salud física. Sin embargo, la salud emocional, lo que es la higiene mental, salud mental, de eso como que casi no hablamos. Y entonces es bueno conversar de estas cosas, porque de la misma forma que tenemos que prepararnos y que tenemos que cuidar nuestra salud física, también tenemos que cuidar nuestra salud mental. Entonces, eh, ¿cómo son, qué es lo que tú crees que podemos hacer? Porque ahora mismo hay, o bueno, vamos a hablar primeramente de cuáles son las manifestaciones que estamos viendo en nuestra sociedad, de que realmente está faltando mucha educación donde nosotros podamos tener educación de este tipo, educación para educar, para tener una mejor higiene mental y por consiguiente una mejor salud mental. Entonces, ¿cuáles son esas manifestaciones que vemos, sobre todo ahora a raíz de una pandemia? ¿Cómo tú crees que nos ha afectado todo este proceso y que está repercutiendo en nuestra sociedad? Bueno, la pandemia, tanto la pandemia como la post-pandemia, han creado o ha aumentado este trastorno depresivo. Se estimaba, antes del 2020, se estimaba que unos 350 millones de personas tenían trastorno depresivo en todo el mundo. Más de 350 millones de personas. Imagínense, eh, según la Asociación Mundial de la Salud, imagínense qué ha pasado después de ahí. Eh, esta pandemia y la post-pandemia, ahora mismo la situación de guerra entre Rusia y Ucrania, cómo genera cierta tensión, cierta ansiedad, no solo en Europa, también en América.
Además de que de una forma u otra, todos tenemos, aunque sea un primo en Europa, o alguna persona de ellos que viven acá, y todo, o sea, que en todo el mundo se genera esa tensión, esos niveles de ansiedad, y pueden ser desencadenantes, porque en muchos casos la depresión, como otro trastorno, eh, pueden ser hereditarios. Hay algunos elementos biológicos que intervienen en ello, pero mayormente se manifiesta cuando se presenta una situación que desencadena dicho trastorno. Refiriéndonos, por ejemplo, al caso de la depresión, hay elementos hay elementos que son neurotransmisores que están directamente ligados a esto. Cuando está afectado, por ejemplo, la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Estos son los neurotransmisores directamente ligados a lo que es la depresión. Por eso, en muchas ocasiones, lo que tienden es a medicar para tratar de nivelar los niveles de estos neurotransmisores. Pero igual, la terapia psicológica, por excelencia, muchos expertos coinciden en que la más adecuada es la cognitivo-conductual. Eh, Se refiere más a la cognitivo-conductual porque, ¿qué sucede? En muchas ocasiones lo que hay es un pensamiento generalizado. Hay un pensamiento generalizado. Algunos, como lo que se enfocan en la psicoterapia racional emotiva, lo que plantean es que la situación por la que el individuo llega al trastorno o a la anomalía no es por la capacidad del pensamiento, sino por la forma del pensamiento. Personas que no se proponen cosas en la vida, sino que se amarran a ella. Por ejemplo, Paula, una persona que te dice, eh, en este año yo tengo que conseguir esto o tengo que hacer esto, en lugar de proponérselo como meta, ellos aptan su felicidad a la obtención de ese logro. Entonces, cuando usted no tiene que hacer eso para ser feliz. Usted desea hacer eso, se lo propone. Y es mucho más sano usted proponerse la cosa. Por ejemplo, que tú digas, bueno, en este año deseo o aspiro a obtener o a comprar mi apartamento para una persona. Es diferente a, en este año yo tengo que tener mi apartamento. Porque, ¿qué sucede? Una parte de ese individuo va tras el objetivo, pero hay otra parte del mismo individuo que se convierte, tiene otro término, se convierte en una profecía autogenerada. Esa profecía autogenerada es cuando el mismo individuo que dice, yo tengo que hacer esto, él mismo dice, bueno, pero como está la economía, como las personas afectadas, yo no voy a poder lograr. Entonces, el inconsciente triunfa sobre el consciente, porque él conscientemente cree que está haciendo todo o está haciendo todo para lograr ese objetivo, pero de manera inconsciente, el inconsciente al final quiere tener la razón. Y de manera inconsciente, él está haciendo cosas para alejarse del objetivo. Y eso se suele presentar en algunos individuos. Entonces, decía, ese generalizar una persona, se presenta muy a menudo, el pensamiento generalizado es un ejemplo también de asuntos que se pueden prevenir. Decíamos, no es en la capacidad del pensamiento, es en la forma del pensamiento. A la gente, desde la psicoterapia, lo que se le trata es de que tenga herramientas para cuando se presenten situaciones a futuro, él sea capaz de racionalizarla y de llegar a conclusiones. Porque en este caso el psicólogo no está para que le aconseje,
es para que le acompañe en el proceso de búsqueda de respuesta a una determinada situación. El paciente llega y dice, bueno, mi vida no vale nada, ella lo era todo para mí o él lo era todo para mí. Y de pronto el psicoterapeuta trata de que esa persona llegue a la racionalidad, de que esa persona que tiene capacidad para hacerlo, pero no está utilizando la forma correcta, llegue, descifre ese esquema. ¿De qué manera? Muchos lo que utilizan es que esa persona, de ese que lo era todo para ella, poner el caso de, bueno, de María, que dice que José lo era todo para ella. Y ella está deprimida porque José se ha ido. O José ha terminado la relación con ella. De pronto, usted le pregunta, ¿conoce a alguien en su trabajo, en su entorno? ¿Tiene algún, dentro de sus amistades, de los conocidos, poco conocidos, de quien pueda nombrar cualidades positivas? De pronto ella se refiere a Pedro, Pedro, un vecino o compañero al Ignacio, y dice que Pedro es atento, que es amable, y un sinnúmero más de elementos positivos. Y luego usted trata de que ella nombre algunas cualidades negativas o no muy positivas en José, y ella comienza a decirle que José era tacaño, que era mujeriego, que tenía pocos hábitos higiénicos, y un sinnúmero más, que era aragán, que no era educado, que manejaba muy poco la cultura general. Y mire cómo es ella quien comienza a racionalizar, y al final es ella la que llega a la conclusión, dice, bueno, pero ni tanto huele la flor. Pero ve como una situación. Entonces, ¿qué va a hacer María de en adelante? Esto va a llevar a que María, en situaciones similares a futuro, pueda llegar a conclusiones sobre situaciones que se están dando con su vida. Una de las ventajas, en este caso, de la psicoterapia cognitivo-conductual para tratar la depresión, es que ayuda al paciente a desarrollar herramientas para utilizarla a futuro. Y si usted lo enfoca desde otro tipo de psicoterapia, la más profunda, pero que no necesariamente podría haber ahí, es un tema que puede debatir, es el caso de la psicoterapia analítica. La psicoterapia analítica va a identificar una depresión de este tipo. Lo que va a llegar a la conclusión es que María no está deprimida porque la dejó José. María está deprimida porque esa situación se relaciona con momentos en que en su infancia temprana quizá seres queridos la dejaron sola, su mamá o su papá la dejó sola, ella sufrió hambre, picadura de mosquito, o la maltrataron, o estuvo o no le cambiaron el pañal por un momento, por un tiempo prolongado, y no está asociando ese que le abandonen en ese momento al abandono en sí, sino a aquellas situaciones en que en el pasado, en su infancia temprana, le abandonaron y sufrió. Entonces, esta parte se puede trabajar con el paciente. Pero claro, como dijimos ahorita, en la depresión están involucrados algunos neurotransmisores, sobre todo hay situaciones ya de fuerza mayor, y cuando están involucrados estos neurotransmisores como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, lo que se utiliza es ya medicar, pero para medicar no lo hace el psicólogo, lo hace el psiquiatra, que es un médico, y está para eso, para medicar. Y llega a administrar algunos antidepresivos, pero ahí viene también un problema.
y es que los antidepresivos no tienen un efecto inmediato. Lleva en muchas ocasiones hasta 2 semanas que comienza a hacer efecto ese antidepresivo. Y el individuo va a sentir algunos malestares o va a tener una situación, porque siempre los antidepresivos, como todos psicofármacos, que hacen un efecto en el sistema nervioso central, tendrá efectos secundarios. Entonces, el individuo debe ser consciente. Hay muchas actividades a las que le pierde el interés durante todo este tiempo, porque esa va a estar medicado, va a estar sedado y tendrá un comportamiento distinto. Ok, mira, Maurice, vamos entonces, esto aunque está realmente un tema que no queremos parar de hablar de él y de saber más cosas de él, al regreso de la pausa vamos a conversar sobre cómo identificar en nuestra familia y en nuestro ambiente personas que puedan tener depresión. ¿Qué podemos hacer con esto? Y además, ¿a qué actividades podríamos nosotros sugerir y ayudar para ver si nosotros podemos ayudar a las personas que estén en estas etapas tan difíciles de la vida y ver qué uno puede hacer? O sea, que no se vayan, por favor, sigan acompañándonos y vamos a una pequeña pausa, regresamos. Adelante, señor director.